Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Pues resulta que el Cruz Azul, sí, el Cruz Azul que está rentando el Estadio Azteca, está metiendo muchísima más gente que el dueño de la casa, el América. Una de las polémicas que se desataron para esta apertura 2018 fue la del Estadio Azteca. Con la mudanza del Cruz Azul al inmueble, comenzó una disputa entre los celestes y el América por saber quién podría hacer llamar como su casa a dicha cancha. Sin embargo, más allá de declaraciones cruzadas, la realidad ha sido otra. Tras 2 jornadas, tanto Cementeros como Azulcremas ya tuvieron la oportunidad de jugar como locales en el Coloso de Santa Úrsula, en donde ambos obtuvieron victorias por 3-0. En la jornada 1, la máquina venció al Puebla, y en la 2, las Águilas hicieron lo propio ante el Atlas. Sin embargo, en cuanto a la entrada que estos 2 encuentros arrojaron, la ventaja en favor del Cruz Azul es simplemente abismal en relación al América. En su duelo ante la Franja, el cuadro celeste registró una entrada de 45.385 personas, misma que al momento se mantiene como la mejor de esta apertura 2018, superando por más de 20.000 asistentes al duelo de las Águilas ante el Atlas, el cual registró una entrada de 25.578 aficionados. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hablando de aficiones y las loqueras que hacen por sus equipos, vamos a ver lo que hizo este aficionado de los Estados Unidos de la América. Me parece ya un exceso tatuarse el escudo de la América en el rostro. Vamos allá de que se ve feo, ¿no? O sea, se ve feo. Ya me parece, bueno, en pocas, no sé qué puedas traer en la cabeza para hacer esto, ¿no? Tatuarte el escudo de la América en la cara. Si de por sí me parece un exceso tatuarte en alguna parte del cuerpo, o sea, llegar a un fanatismo tanto de tatuarte el escudo de un equipo de fútbol, bueno, ya tatuarte en la cara, pero bueno, ayer circuló y se hizo viral esa foto en redes sociales de este aficionado en los Estados Unidos. Y hablando del América, pues esta noche hay actividad de Copa MX y las Águilas juegan aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver la cartelera de esta noche de la Copa MX, jornada número 2. América recibe a el Veracruz a las 7 de la noche en la cancha del Azteca. Tapachula enfrenta al San Luis allá en Chiapas a la misma hora. Y a las 9 de la noche, Guadalajara, que no anda bien de la mano de Pepe Cardoso, recibe a Monarcas Morelia. Y Pachuca en casa a Santos Laguna. Estos 2 últimos partidos a las 9 de la noche. Y bueno, sigue las críticas a Neymar por su dramatismo en el Mundial de Rusia 2018, pero por fin ya lo reconoció el brasileño. Dice que exagera un poquito cuando le cometen faltas. El brasileño Neymar utilizó un anuncio publicitario para continuar con la misión de limpiar su imagen tras las críticas que su participación en el Mundial de Rusia 2018 le generó en todo el mundo por su dramatización a la hora de recibir faltas. Acusado de niño malcriado y de tramposo, el astro del PSG francés no ha logrado superar la mala estampa que dejó tras sus exageradas actuaciones durante el Mundial de Fútbol, cuando un rival tenía contacto con él. Tras semanas de polémica, Neymar terminó reconociendo en este anuncio que a veces exagera cuando recibe una falta. Pueden pensar que exagero, y a veces es verdad que exagero, pero la verdad es que sufro dentro del campo. Ahora realmente no se imaginan lo que pasó fuera de él, dice la estrella brasileña. Entre imágenes suyas en blanco y negro y narrando con su voz en off en portugués, Neymar confiesa que su caída fue mucho más allá del terreno de juego y de la eliminación de la selección brasileña, pero que ahora se siente listo para ser un hombre nuevo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y ayer continuó la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México prácticamente ya amarró el primer lugar del medallero. Ayer el equipo de básquetbol, los 12 guerreros, jugaron su segundo partido, lo ganaron. También en deportes de equipo, la selección femenil de fútbol se impuso 3-1 a Costa Rica y ganó la medalla de oro. Un logro muy importante para el fútbol femenil en nuestro país, este equipo dirigido por Roberto Medina. Y bueno, también en tiro con arco, el equipo femenil ganó medalla. Ahí está la capitalina Aida Román como cabeza de ese equipo, también ganó medalla de oro. México suma ya
ya rebasó la barrera de los 100 medallas de oro, 104, recordemos que la meta que se impusieron al salir del país era de 107, o sea, la van a romper fácilmente porque resta todavía 4 días de actividad allá en Colombia. 104 de oro, 89 de plata y 63 de bronce es el saldo de la delegación mexicana en Barranquilla para un total de 256 medallas. Le sigue muy atrás Colombia con 55 de oro, 60 de plata y 69 de bronce para un total de 184 medallas. Y de esto precisamente estuvieron hablando ya en las redes sociales, de la actuación de los mexicanos en Colombia. Sobre todo se habló mucho del tema de la selección de fútbol por lo popular que es este deporte en nuestro país y también porque dio una muy buena actuación las chicas dirigidas por Roberto Medina, comandadas por Chalí Corral, la Pichichi, recordemos de la Liga Española. Ayer hizo un golazo para empatar el partido frente a Costa Rica, después 2 goles más, le dieron el triunfo de 3-1 a las mexicanas y eso estuvieron hablando precisamente las redes sociales. Y ya para despedirme, cuando parecía que ya habíamos visto todo de Messi, o más bien que se había burlado de todos sus rivales, que no hay quien lo pare, pues se puso una nueva prueba y tampoco pudieron con él. Agarró su perro Hulk, así se llama Hulk, precisamente para entrenar. Vamos a ver cómo le fue a Messi en el entrenamiento con Hulk y sobre todo escuchemos a sus hijos. No, bueno, se equivoca en una de esas y el perro le come el pie, ¿eh? No. Le dice, no, meterle gol, papi, y después al final le dice uno al otro, le dice, qué buen futbolista es, ¿verdad? Le dice, le dice el niño al otro, le dice, qué buen futbolista es. Mi papá. Apenas se vienen dando cuenta que su señor padre es el mejor futbolista del mundo. ¿A qué se dedica mi papá? Claro, o sea, tuvieron que ver cómo se burlaba el perro para darse cuenta que su padre era el mejor futbolista del mundo, ¿no? Es la información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias.